Showtime Pod, soy su anfitrión Red. Hoy tenemos videos de todos los asiáticos, los limones. En el momento en que una mujer se acerca a él empieza a perla. Este es el método de los hombres japoneses para lidiar con el feminismo. Es un poco extremo, pero El feminismo japonés ya ha evolucionado de pelearse en línea a un combate mortal en la vida real. Ante el feminismo extremo de Japón, los hombres japoneses, para mantenerse al día con la nueva versión, crearon el duelo samurái. En pocas palabras, hay muchas feministas japonesas que sin razón alguna calumnian a los hombres japoneses afirmando que ellos las acosan. Así que las acusaciones falsas es algo que sucede. No solo en Estados Unidos o en Occidente. Hay muchos países de Asia Occidental, que solo serían como 3 que se me ocurren. Serían China, Japón y Corea del Sur. Todos los demás todavía no son tan occidentales. Pero Japón definitivamente es bastante occidental. Así que cada vez que una mujer se acerca de repente, el hombre inicia un duelo con ella y la golpea. Porque el abuso deshonesto significa 3 años de prisión, mientras que una pelea solo significa 15 días de detención. 15 días en la cárcel es mucho mejor que 3 años. Entre 3 años y 15 días, los japoneses saben muy bien cuál elegir. Así que los números cuadran. Tiene todo el sentido. ¿Por qué el feminismo japonés llegó a este punto y cómo respondieron los hombres? Mucha gente en Occidente ha oído hablar de la oposición de género en Japón y del resultado en el que los hombres en general se rindieron y se dieron por vencidos. Me pregunto qué tan extremo es esto realmente. Porque todo lo que vemos y cubrimos, siempre queremos tomarlo con cautela. Claro, sabes, obviamente hay algo de verdad en muchas de estas cosas, pero no todo lo que se dice es completamente cierto. Pero puedo entender esto. O sea, si ese es el caso, sales con una mujer y de repente ella quiere acusarte de algo, decir que hiciste algo, simplemente empiezas a golpearla. Y ahora solo es un cargo por agresión. Lo cual es raro. Pero matemáticamente tiene sentido. De hecho, estas mismas escenas, guerras de género interminables en línea, sentimiento antimatrimonio, odio mutuo entre hombres y mujeres, ataques masivos a feministas y feministas contra hoy están comenzando a repetirse en los debates de Estados Unidos y Europa. ¿Pero sabes cuáles son las razones socioeconómicas detrás de esto? La oposición de género en Japón debe contarse primero comenzando desde la era Showa, hace 70 años. Japón pertenece a la esfera cultural de Asia Oriental. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres japonesas ocupaban una posición baja. Después del matrimonio no se les Quiero decir, tiene sentido que se occidentalizaran. Literalmente les lanzamos 2 bombas nucleares. Y de alguna manera regresamos allá y dijimos, fue mi culpa, les lanzamos bombas nucleares, déjenme ayudarles a reconstruir y esas cosas, ¿saben? Y se volvieron muy occidentalizados por eso. O sea, ¿te imaginas ir a la casa de alguien, bombardearlos y luego decirles, oye, estamos aquí para reconstruir y que trabajen? Y la cultura tradicional japonesa ya enseñaba a las mujeres a obedecer a sus esposos. Fue solo después de los años 50 que la posición de las mujeres japonesas empezó a mejorar un poco. Con el apoyo de Estados Unidos a Japón después de la Guerra de Corea, la economía japonesa comenzó a desarrollarse de nuevo. La sociedad tenía escasez de mano de obra. La idea de la igualdad social también empezó a desarrollarse. Las oportunidades educativas para las mujeres comenzaron. Muchas universidades privadas famosas empezaron a admitir alumnas, y las empresas comenzaron a ofrecer empleos a las mujeres. Un gran número de mujeres ya no estaban conformes con ser amas de casa y entraron a la fuerza laboral, solo con una economía independiente. Pero es gracioso. Ser ama de casa. Para mí como mujer sería lo máximo. El objetivo final, ¿no? Poder cuidar a tus hijos, que tu esposo te consienta, te cuide, o a tu casa, decorarla como quiera. No me interesa esto, pero si yo fuera mujer, creo que sí me interesaría, ¿no? Uno gana una voz. Un gran número de mujeres japonesas dejaron de ser apéndices de los hombres japoneses y a partir de este momento comenzó a surgir el feminismo. Para la década de 1980 la economía japonesa comenzó a crecer tanto que se jactaba de poder comprar Estados Unidos. En esta época doradas japonesas, también comenzó a crecer de manera explosiva y su poder adquisitivo dio un gran salto hacia adelante. Según cifras de una cierta revista de moda japonesa, las mujeres independientes en Tokio gastaban alrededor de 500,000 a 700,000 yenes al mes. Maldición, ¿cuánto es eso? Tomar un taxi y pagar con billetes de 10,000 yenes era simplemente una rutina diaria. Y comer sushi con hoja de oro también era muy común dado el poder adquisitivo de las mujeres.
Las cosas que a veces se les ocurren a los ricos son, déjame ponerle un poco de hoja de oro a este pequeño sushi y cobrarte $3,000 extra o algo así, ya sabes, pros. Los sectores orientados a las mujeres, los artículos de lujo, los salones de belleza y así sucesivamente también entraron en su época dorada. Más allá del plano económico, cada vez más mujeres japonesas empezaron a dejar huella en la política. Los proyectos y propuestas presentados en nombre de los derechos de las mujeres también se multiplicaron. En ese momento, las legisladoras tenían una base popular estable y considerable, y eran cortejadas por todos lados. También era la tendencia inevitable de la época. En este entorno, la Ley de Derechos de las Mujeres surgió debidamente. Esto también estaba ocurriendo mucho en Estados Unidos, así que nosotros y Japón coincidíamos mucho con este movimiento feminista. Incluyendo igualdad de salario por trabajo. Igual y una prohibición para gubernamentales discriminen a las mujeres. La ley matrimonial amplió los derechos de las mujeres. Sabes, es curioso porque se nos permite poner letreros que dicen que nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Pero no puedo negarles el servicio porque no me gusta su género o no me gusta su raza. Pero se te permite negar el servicio por cualquier razón, ¿no? Siempre me ha confundido ese letrero y cómo funciona eso en Estados Unidos. Siempre tuve el letrero y lo usé muchísimo. Siempre lo señalaba. Simplemente nunca me di cuenta, carajo. O sea, ¿y si usé ese letrero porque era racista o algo así? ¿Cómo funcionaría eso? Antes de los años 80 el delito de violación en Japón existía solo de nombre porque la cultura japonesa enseñaba a las mujeres a soportar y tragarse. La mayoría de las mujeres japonesas agredidas literalmente se veían obligadas a tragarse su sufrimiento en silencio. Lo cual obviamente está mal, ¿verdad? No queremos que las mujeres sean violadas por todos lados y simplemente tengan que soportarlo. Y no hay repercusiones para los hombres en este ámbito tan horrible. O sea, creo que la mayoría de los hombres pueden entenderlo. Sí, no queremos que eso suceda. Además, si tenemos hijas, esposas y hermanas. Y esta situación empezó a mejorar con el paso del tiempo. Frente al acoso sexual, cada vez más mujeres japonesas alzaron la voz, haciendo que los hombres japoneses criminales recibieran su merecido castigo. Hasta este punto, el movimiento feminista japonés se estaba desarrollando bien. Las mujeres japonesas obtuvieron los derechos que les correspondían y el valor para decir no a la opresión. Y ese es el asunto como el movimiento Me Too y todo eso, ¿verdad? Porque hay empatía detrás de eso, ¿no? O sea, podemos entender, podemos sentir lástima por las mujeres de las que se aprovechan en el trabajo, ya sabes, que tienen que dar favores sexuales y cosas así. Entendemos eso, nos da lástima. Pero las mujeres usan esa narrativa de víctima para que nos den lástima, hasta tal grado, solo para acusar, abusar y cometer injusticias. Japón se convirtió en un representante de las naciones desarrolladas, no solo en economía, también en cultura y pensamiento. El maldito anime está dominando en todas partes. Todos ven anime. Hoy en día las películas de anime están en los cines de Estados Unidos. Pero justo cuando usando gradualmente su punto máximo, las cosas empezaron a ir poco a poco en una dirección extrema. Primero, el capital comenzó a intervenir. El capital, que ya había obtenido muchas ganancias del desarrollo del consumo de las mujeres japonesas, quería ir más allá. Así que la publicidad de todo tipo de productos de consumo comenzó a vincularse activamente con la ideología feminista. Lo más típico, Creo que se refiere al capitalismo. un caso típico de marketing fue la ampliación del significado de los anillos de diamantes y las joyas. Una vez que el maldito hombre de Beers y malditos K-Jewelers o lo que sea, un diamante es para siempre, malditos imbéciles. El anillo quedó ligado al matrimonio, como dice el dicho, un diamante es para siempre. Pero bajo el empaque de los distribuidores japoneses, el anillo de diamantes llegó a representar no solo el matrimonio, sino también el individualismo de la mujer urbana y todo tipo de categorías amplias. Chubai Anito. De igual manera, todo tipo de artículos de lujo costosos fueron presentados como herramientas indispensables para que una mujer se complaciera a sí misma. La idea de que amarte a ti misma significa consumir, que eres lo que viste. Y las mujeres se tragaron todo eso y les encanta consumir. La mayoría de las mujeres son simplemente consumidoras. La bolsa que llevas empezó a volverse viral entre las mujeres japonesas, lo que también hizo que el Japón sea un país famoso e importante por sus artículos de lujo de segunda mano. Finalmente, Sí, lo sé. Como los relojes de lujo en Japón, puedes conseguir algunos relojes de lujo usados muy buenos en Japón sin grandes sobreprecios, porque no le suben tanto el precio en Japón. Así que si de verdad quieren un buen reloj de lujo, vayan a Japón, conozcan la cultura
algo de anime y consíganse un reloj allá. Pero no puedes comprar muchos, no te dejan comprar en masa. Solo te dejan comprar uno o dos, porque obviamente saben que no quieren los revendas ni nada de eso. Finalmente, el capital incluso relacionó directamente lo material con el amor. Invitar a una mujer en un restaurante elegante de más de 50,000 yenes. De lo contrario, la dama de las flores de cerezo ni siquiera te va a prestar atención. No solo tienes que ir a un hotel de lujo, también tienes que dar regalos caros. Yo soy independiente. Espera, solo el encuentro. Y tenemos que ir a un hotel de lujo. No podemos ir a los moteles normales y sospechosos. Una excelente mujer japonesa de la nueva era. Si quieres cortejarme, por supuesto tienes que mostrar sinceridad. No estar dispuesto a gastar dinero en mí significa que no te gusto. ¿Por qué la sinceridad siempre está ligada al dinero? Cuando que las mujeres gasten mucho es lo que realmente cuenta, como que me aman de verdad. De esto incluso nació un término especial para el fenótico. En ese momento las tendencias japonesas se difundían principalmente a través de publicaciones impresas sobre el capitalismo romántico. ¿No sería eso simplemente ser cazafortunas? Solo que con un término más bonito. Los medios como las revistas de moda, al notar la creciente tendencia del feminismo japonés, también comenzaron a cooperar activamente con el capital, inculcando a las mujeres valores más hedonistas. Estas tendencias de consumo fueron etiquetadas como mujer feliz y amor feliz. Eso es como el dicho de esposa feliz, vida feliz. Mujer feliz, amor feliz, es muy similar, ¿verdad? No están tan lejos una de la otra. El gusto de las nuevas mujeres japonesas. A medida que la voz de las mujeres japonesas creció en la arena de la opinión pública, también comenzaron a aparecer medidas de sobrecorrección. Por ejemplo, extender la duración de las licencias por matrimonio y maternidad, otorgar más beneficios a las mujeres, hacer que las empresas den a las empresariales en días festivos como el día San Valentín y Navidad y así sucesivamente. ¿Las mujeres reciben regalos especiales por el día de San Valentín en el trabajo? Pero nada de esto era lo más aterrador. Lo más aterrador es que en el ámbito legal, los jueces japoneses generalmente empezaron a inclinarse hacia las mujeres, especialmente después de que los crímenes de violación y abuso indecente volvieron a la atención del público japonés. Quiero decir, tiene sentido. Como dije, los hombres también tienen empatía, ¿verdad? Y cuando ves a muchas mujeres siendo perjudicadas de esa manera, sí, de alguna forma quieres castigar a los malos. Las mujeres japonesas empezaron a expandir cada vez más su poder para definir qué se consideraba acoso. Mientras un hombre tuviera el más mínimo contacto físico con una mujer, era considerado violación o agresión indecente. En el metro, con que un hombre tocara a una mujer por cualquier razón era maldecido como un chicán, un pervertido del tren. Que un supervisor enviara correos electrónicos a una subordinada era acoso sexual. Incluso un colega de oficina. Si me mirabas, yo podía interpretar eso como que tenías malas intenciones hacia mí. Soy una mujer. ¿Acaso yo jugaría con mi propia reputación? Sin que nadie se diera cuenta, el feminismo japonés ya había comenzado a degenerar por el camino torcido de maldecir a los hombres de todas las formas posibles. Power is the fonder for power zons. Power the Verbauen is the mar. Ese es el objetivo, ¿verdad? Eso es para enfrentarnos entre nosotros. Y eso es para satanizar a los hombres y hacer que los hombres sean el enemigo principal. Feminismo igual. Esta voz que maldice directa y fuertemente a los hombres es más fácil de difundir y más fácil de que todos la entiendan. Quien tenga el lema más extremo puede tener más seguidores, y los casos de castigos desproporcionados e incluso de calumnias también empezaron a volverse algo rutinario en la opinión pública. En 1991, en un tren de Tokio, un hombre, durante la hora pico de la mañana, accidentalmente tocó el hombro y el brazo de una mujer, y fue acusado por llegar a un acuerdo, y la mujer insistió en llevar el caso para juicio. Aunque al final, la acusación de acoso sexual fue considerada infundada por falta de pruebas. Después de varios días de litigio, el hombre de todos modos perdió su trabajo. La misma mierda que pasa en Estados Unidos. De nuevo, muchos de nuestros pares asiáticos no están tan lejos de nosotros. Al mismo tiempo, empezó a recibir cartas amenazantes todos los días en su puerta, y al final se vio obligado a dejar Tokio. Además, en 1991, una empleada reportó que un supervisor le enviaba más de 5 correos electrónicos al día. Aunque el contenido era completamente relacionado con el trabajo, la sociedad de esa época aún lo consideró acoso sexual laboral, lo que finalmente obligó a que fuera reemplazado por una supervisora. Como si ni siquiera pudiera enviarle correos a mis malditos empleados varias veces al día. Hubo muchos casos similares, y esta es también la razón por la que se inventó el tren exclusivo para mujeres. El vagón exclusivo para mujeres no apareció primero en países conservadores y tradicionales como los del Medio Oriente, sino primero en Japón, un país capitalista desarrollado. El gobierno burocrático japonés de esa época no quería resolver los complejos problemas sociales detrás de esto. Simplemente quería de una manera puramente física aislar el problema. Lo aislamos físicamente todo. Ahora seguramente ya no tendrán ningún problema, ¿verdad?
Aún así, en ese momento, los hombres en general sí apoyaron el establecimiento de estos vagones, porque bastaba con que una mujer te acusara de ser un pervertido en el tren. Él dice algo como, sí, quédense allá para que no nos acusen. Por ciento, caray. Y una vez condenado, perder el trabajo e incluso suicidarse era algo común. Por esta razón, en ese momento, incluso existía una Ray. Es como si literalmente la vida de los hombres estuviera en sus manos, ¿verdad? Cuando escuchas la tasa de suicidio, simplemente te quedas como... 99% de... Sí. Puedo ver que muchos hombres se quitan la vida porque los acusan de estas cosas horribles y lo pierden todo. gran cantidad de estafadores que hicieron de esto una profesión extorsionando grandes sumas en pagos por conciliación. Bajo el estímulo de la burbuja económica y la opinión pública compleja, el feminismo japonés extremo se desarrolló de manera desenfrenada, hasta el punto de empezar a guiar la opinión y el pensamiento públicos. Entre estos casos, el de los 4 novios de la mujer Eisei de 1992 es un ejemplo típico. Este artículo describía en primera persona la encantadora vida cotidiana de las mujeres de Tokio. Se mencionaban los 4 novios que poseía la mujer urbana japonesa. Los llamados 4 novios en realidad se referían a 4 tipos de hombres: Tafar, el que paga la comida, Eiki, el amor verdadero. Estos 4 tipos de hombres cumplen cada uno su función, satisfaciendo las necesidades de las mujeres en todos los niveles. El chofer es el hombre de ingresos y apariencia comunes, utilizado para hacer mandados y encargarse de varios quehaceres. El que paga la cuenta es el hombre con mayor poder económico, se va a diferentes lugares exclusivos. El cajero automático es el chico encargado de dar regalos sorpresa en días festivos específicos, y el verdadero amor se encarga del romance. Puede ser pobre, pero debe ser guapo. Esta es la mujer japonesa. Así que el chat run del mundo... Hogar espiritual. Lo que este artículo quería transmitir es que tener dinero, encanto, tiempo e ideas difícilmente podrían aparecer todos a la vez en un solo hombre. Y así, la mujer japonesa debería tener 4 novios al mismo tiempo para satisfacer plenamente sus propias necesidades y disfrutar la felicidad al máximo. En ese momento, muchas mujeres jóvenes japonesas que recién entraban a la sociedad fueron lavadas del cerebro por esos valores. Tiene sentido. Imitaban a la protagonista del artículo, saliendo con varios hombres al mismo tiempo y convirtiéndose en reinas del mar, mujeres con muchas parejas. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? Un artículo tipo Sex and the City, básicamente. Como una mujer moderna que puede salir con diferentes hombres, elegir entre ellos y hacer lo que quiera. El desarrollo del feminismo pasó de demandas inicialmente razonables. Y cuando ves cómo se desarrolló en Japón y ves cómo se desarrolló aquí, simplemente piensas, oh, nos la aplicaron. Gradualmente hacia el extremo y lo patológico. Si la era dorada de Japón pudiera durar para siempre, este hermoso sueño podría seguir en pie. Pero el colapso de economía japonesa ya estaba a las puertas. Detrás de este fenómeno social mágico de Japón, la esencia sigue siendo el cambio económico y social. El desarrollo del feminismo japonés es, en esencia, el dividendo producido por el rápido crecimiento económico del Japón de posguerra, combinado con la escasez de mano de obra. En ese momento los puestos de las empresas japonesas superaban a las personas que buscaban trabajo, ya dispuestos a pagar una prima alta, incluso ofreciendo salarios nai graduados. Solo al entender este núcleo puedes comprender completamente por qué, al entrar en las 2 décadas perdidas o incluso más años, la marea del feminismo japonés retrocedió tan rápido. Porque el entorno económico general cambió, en la era de la burbuja. O sea, lo decimos, a las mujeres solo se les permite ser feministas cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando la economía está bien, cuando los hombres se encargan de todo. Es cuando las feministas pueden ser feministas. Las empresas japonesas podían repartir una gran cantidad de ofertas altísimas, pero con el estallido de la burbuja, el capital empezó a entrar en una etapa de crisis. Incluso las empresas que no quebraron tuvieron que salvarse mediante despidos masivos. Mucho menos podían ofrecer puestos de trabajo. Como los puestos eran limitados, las empresas japonesas empezaron a seguir la ley de la selva, es decir, la supervivencia del más apto. Quien pudiera producir más resultados con el salario limitado se quedaba y no era despedido. Por lo tanto, las mujeres japonesas que fueron despedidas eran de 2 tipos. La primera, mujeres que disfrutaron del dividendo del movimiento feminista. Pero eran del tipo flojas que no hacían nada, del tipo de... ordinarias o insuficientes habilidad. Fueron las primeras en ser despedidas. Las segundas, mujeres con habilidad profesional, pero no lo suficientemente destacadas. ¿Qué dijo el padrino antes de morir? Se acerca el invierno. Y eso fue hace 3 años. El invierno ya está aquí. Por lo general eran muy capaces, pero en la ola de despidos, los hombres japoneses en la fuerza laboral estaban más desesperados que las mujeres.
No solo cumplían las metas y más, sino que también asumían voluntariamente todo tipo de trabajo físico. Los hombres que tenían varios trabajos al mismo tiempo tenían una ventaja natural. Con el tiempo, las mujeres que alguna vez habían sido buenas en un solo aspecto también fueron despedidas a la fuerza por sus empresas. Además, muchas personas dicen que el continuo descenso en la tasa de empleo de las mujeres japonesas se debe al chauvinismo japonés que obliga a las mujeres a regresar al hogar. Esta percepción es muy superficial, no tiene nada que ver con la tradición. Su esencia central es la gran guerra de involución. No te necesitamos porque eres algo inútil en tu trabajo. Y la mayoría de tus trabajos los inventamos solo para que tengas algo que hacer y no te quejes. Recesión económica, una competencia interna agotadora provocada por la recesión económica. Una gran cantidad de mujeres fueron excluidas de la competencia, incapaces de encontrar un trabajo adecuado. Las mujeres pensaron que podían competir con los hombres. Estaban muy equivocadas, ¿verdad? Mira cómo compiten los hombres. Dispuestos a trabajar más horas, dispuestos a esforzarse más, a hacer más cosas solo para recibir exactamente el mismo salario. Esa es la verdadera competencia. Es el fuerte devorando al débil. Según los resultados de encuestas japonesas, la proporción de hombres que después del matrimonio desean que sus esposas se conviertan en amas de casa no supera el 16% en ningún grupo de edad. Y más de la mitad elige respetar la decisión de la esposa. De hecho, muchos hombres japoneses no quieren que sus esposas se conviertan en amas de casa. En pocas palabras, cuando el entorno general es malo y los ingresos bajan, todo ese discurso sobre la tradición y los ismos es falso. ¿No es mejor que el esposo y la esposa ganen dinero juntos? ¿De verdad crees que los hombres japoneses no pueden hacer esto? La tradición a menudo tiene poco poder de persuasión frente a un plato de comida. Después de que las mujeres se fueron de la competencia, el pastel aún no fue más. Así que la parte de los hombres que no estaban tan metidos en esa competencia también se retiró y esto a acostarse plano japonés. To sum up the dance cake rank. Aparte de una pequeña parte de los reyes de la involución, todos los demás abandonaron la competencia. Es este cambio de era lo que es el verdadero. Lo mismo aquí, ¿verdad? Muchos hombres abandonaron la competencia. En cierto sentido, se alejaron. Razón del colapso total del feminismo japonés. La parte de los hombres jóvenes que optaron por no esforzarse quedó con la moral destrozada, sin recursos y básicamente sin motivación. Dejaron de buscar mujeres. Y después de radicalizarse, el feminismo japonés tuvo otro gran problema. Abandonó su propósito inicial de elevar a las mujeres y en cambio se dedicó a atacar a los hombres, esperando que los hombres vieran los beneficios por su propia cuenta. Así que casi todas sus demandas se basaban en la cooperación masculina. Creo que deberías respetar a las mujeres. Creo que tienes que aprender a empatizar. Creo que un hombre normal tiene que superarse. Tiene que aprender a dar regalos. Tiene que aprender a brindar valor emocional. Y en este punto... Solo soy un inútil. Bien, ¿ya terminaste de maldecirme? ¿Puedo volver a recostarme ahora? Eso tiene sentido. Está bien, a los hombres los golpean tanto que quedan en el suelo. Solo dicen, sí, soy un depredador. Continúa. Debería morir. Voy a regresar a casa. Simplemente con un oponente que ya se había rendido por completo, que incluso se había rendido ante su propia vida. El feminismo japonés extremo descubrió que cualquier retórica ya había perdido su efecto. ¿Y qué hay de los hombres que salieron ganando con esa evolución? Seguramente ellos tampoco se rendirían, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo tampoco soy un hombre normal. Me desgasté compitiendo durante tantos años para finalmente poder sentarme en la azotea de un edificio tomando café. El que dice, sí. Yo tengo toda la ventaja. Yo soy el premio perra. Un cuestionario de 2010 y Suda Institute of Life and Wellness mostró que solo el 30.7% de los hombres deseaban casarse, mientras que el 59% de las mujeres. Los que no lo hicieron fueron pocos. Y las mujeres, después de una ronda de competencia intensa en el ámbito laboral, descubrieron que en el mercado matrimonial la oferta también se habían invertido. Al final, los requisitos matrimoniales de las mujeres japonesas pasaron de las antiguas 3 exigencias, altos ingresos, alta educación y buen aspecto, a lo que todos ven hoy en día. Con solo tener un trabajo y no cometer violencia doméstica es suficiente en la ola antifeminista. Solo ser una buena persona, ¿no? O sea, no necesitas todas esas cosas ridículas para tener una buena vida juntos, ¿verdad? Solo no seas abusivo y cuídense el uno al otro. Muchas mujeres empezaron a rehabilitar su propia imagen, diciendo que nunca se habían unido a la ola de privilegio femenino.
¿Por qué deberían pagar el precio por culpa de algunos extremistas? Pero desafortunadamente cuando una persona no Así no funciona. Así no funciona. Cuando el movimiento empuja tan fuerte, todos se ven afectados. No solo los extremistas. Incluso los buenos son vistos con una... el comportamiento popular llega al nivel social. Los hombres japoneses suelen ponerles a las mujeres japonesas la etiqueta de exigentes, antipáticas, inaccesibles. Cuando el feminismo extremo empezó a intentar dominar la opinión pública, los hombres japoneses ya no quisieron gastar más tiempo y dinero en distinguir cuáles mujeres eran normales y cuáles eran extremas. Es como cuando los casos de ancianos que tocan y culpan, o las estafas se vuelven cada vez más numerosos. La gente deja de discernir si la persona mayor realmente necesita ayuda. Todos eligen no ayudar, ya que eso es lo más seguro. De la misma manera, las empresas japonesas no quieren contratar empleadas. Hace que los hombres japoneses no quieran acercarse a las ni asumir la responsabilidad de su propio matrimonio. Porque contratar a una mujer equivale a asumir un riesgo. Si esa mujer es una feminista extrema, la empresa enfrentará un desastre irreparable. Así que en este punto, preservarse a uno mismo con prudencia se convirtió en la forma más común de resolver el problema. Finalmente, después de tantos años tumultuosos, ¿a quién benefició el movimiento feminista japonés? ¿Y a quién perjudicó? Primero, las mujeres comunes que no participaron en el feminismo extremo. Pueden haber sido muy independientes económica e intelectualmente, pero que debido a la sobrecorrección del movimiento feminista y al abuso de privilegios, se vieron obligadas a pagar el precio. En segundo lugar, aquellas que defendían a las mujeres. Al igual que en Estados Unidos, hay muchas buenas mujeres allá a esperar hasta el matrimonio. Tal vez no muchas, pero hay mujeres que están dispuestas a esperar o que tienen un bajo número de parejas. Pero debido a que todas las mujeres simplemente lo están ofreciendo, la mayoría de los hombres ya no están dispuestos a esperar. Y eso apesta. El privilegio blanco pagó las consecuencias por presentar tantas demandas irrazonables. Y aún más lamentable, ellos en conjunto arruinaron la imagen de las mujeres japonesas. Durante cierto tiempo promovieron demandas absurdas, generando en los hombres japoneses un miedo hacia las mujeres. Finalmente, los hombres japoneses perdieron el deseo de buscar una pareja. Ya no quisieron asumir la responsabilidad del matrimonio y el amor, lo que también dio lugar a la baja tasa de natalidad y la crisis de envejecimiento de la población en el Japón actual. Y el hombre japonés En realidad no estamos tan lejos. La razón por la que estamos bien o más o menos bien es porque tenemos inmigración masiva. Y comenzó a convertirse en un egoísta refinado, negándose a asumir la responsabilidad que debería tomar. El declive del feminismo japonés así hizo sonar una alarma para el movimiento feminista mundial. La causa esencial de la tragedia actual no es que el movimiento feminista estuviera equivocado. Igualdad entre hombres y mujeres. Que las mujeres sostengan la mitad del cielo es un derecho normal por el que las mujeres deben luchar. Sin embargo, la difusión del movimiento feminista careció de un método teórico objetivo, lo que llevó a muchas mujeres a confundir erróneamente con los derechos femeninos, alterando así el curso normal del movimiento feminista. Por otro lado, las consecuencias de que el capital intervenga en la innovación ideológica son aterradoras. Cuando el capital busca obtener tráfico o promover el consumo. Quiero decir, el Internet cambió mucho. El capitalismo y los eventos. Y él dijo innovación. La tecnología está loca hoy en día. El rápido crecimiento de la tecnología. Es muy fácil simplificar y distorsionar el movimiento feminista, derivando de él todo tipo de valores distorsionados y perspectivas de consumo. Una vez que la contradicción llega al nivel social, los efectos secundarios del feminismo extremo afectan aún más a mujeres inocentes. Cada corriente social de pensamiento es en esencia un reflejo de la economía. Al final, cualquiera debe dar una respuesta material. Los hombres japoneses o se desvinculan del mercado matrimonial, o se resignan a no esforzarse, o bien después de liberarse de las ataduras del matrimonio se convierten en egoístas refinados. Las mujeres descubren que después de agitarse ruidosamente con el feminismo durante un buen tiempo, no obtuvieron un verdadero poder productivo ni aumentaron su competitividad laboral. Lo único que lograron fue llevar a los hombres. Pero después de tantos años maldiciendo, la otra parte no solo no cambió, sino que o se resignó a no esforzarse o se volvió a la oposición, mientras que ellas mismas. Ellas pensaban que podían seguir fastidiando a los hombres para que mejoraran y siguieran haciendo más. Pero ¿qué hacen los hombres? Solo estamos dispuestos a hacer más si valiera la pena. Y para nosotros no vale la pena hacer más. Así que simplemente vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ellas mismas sufrieron pérdidas concretas en el lugar de trabajo matrimonial. ¿Por qué entonces te seguiría todavía? Y así que antes era ferviente se disipó. Algunos evalúan el feminismo japonés de esta manera. De hecho, el movimiento feminista japonés fue un éxito. Es solo que los que rieron al último no fueron las mujeres, sino esos hosts, esos courts masculinos, host boys, que entendieron la lógica del feminismo.
Tai marea feminista rompió las cadenas del matrimonio y la tradición, y las ganancias empezaron a aumentar enormemente. Rápidamente aprendieron la esencia de esa lógica. No prometas nada. No asumas ninguna responsabilidad. Invierte todo su tiempo, energía y dinero en sí mismos. Selves, Silueglan, dicen algunas palabras dulces para sacarles valor a las mujeres, por así decirlo. Al final, los verdaderos ganadores de la sociedad Japón. Y esta es exactamente la razón. Sí. Los fuckboys, ¿verdad? No está equivocado, ¿verdad? Los hombres que tienen la buena apariencia, el dinero, el estatus. Sí, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana cuando quieran. Esos son los hombres que obtienen el mayor beneficio de todo. No fueron las mujeres ni los hombres, supongo que solo fueron los fuckboys. Vale la pena mirar a Japón como un espejo de lo que podría llegar a pasar en Occidente. Las mujeres se engañaron a sí mismas. Pensaron que podían seguir extrayendo de los hombres sin fin, sin dar nada a cambio ni devolver nada nunca. Y los hombres se pusieron a sí mismos primero. Si no hay valor en hacer algo, simplemente no lo vamos a hacer. Por favor, denle like, suscríbanse y comenten aquí abajo. De verdad lo aprecio mucho. Nos vemos la próxima vez.